Vamos a presentar a ellos, a Hugo Rosales y Juan Cisterna, veteranos de Malvinas. Bueno, yo me voy a parar para saludarlos porque la verdad es un placer y un honor tenerlos acá. Él es Hugo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. Igualmente. Muchas gracias por... No, por favor, adelante. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, adelante, siéntense. Hugo había traído una bandera. Que sí. Como hoy Yo le dije... que se podía traer algún elemento. Bueno, traje la bandera argentina que me la regaló otro veterano de guerra y que nos representa por ahí cuando hemos sabido ir a desfilar a algún otro departamento, alguna otra provincia con Juan, como ustedes podrán ver. Ahí, a ver, ayúdame. Menciona a los veteranos de guerra de Malvinas y sobre todo al departamento de San Carlos. Bueno, ¿se ve ahí en la pantalla? Así que lo más importante es eso, que menciona el departamento de San Carlos. Vamos a ponerle el termito acá. Y nos representa siempre Sí, a donde nos toca asistir. Así que... Bien. Bueno, ahí nos acomodamos, estábamos tomando un minutito. Bueno, acá tenemos la bandera que decía Hugo que los representaba. Bueno, tienen sus correspondientes micrófonos. Bueno, primero que nada agradecerles en nombre mío, en nombre del Cuco, que puedan haber venido. La verdad que para nosotros es un placer. Sabemos que ustedes también están muy comprometidos con la causa Malvinas. De que van a dar charlas, de que están muy involucrados con la comunidad, así que bueno, también nos interesa hacernos eco y darle la posibilidad de que ustedes puedan contar su experiencia y lo que fue, ¿no?, la guerra de Malvinas. Así que bueno, primero que nada, gracias. ¿Son consultinos los dos? No, en mi caso no. Yo soy oriundo de la provincia de San Juan, por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas, del Ejército. Me tocó como segundo destino dentro de mi carrera Campo Los Andes. Ajá. Y vine solamente por 3 años y me quedé a vivir. Y acá estás. Porque como siempre cuento, con ese paisaje de la montaña que tenemos acá al fondo y con los paisajes que hay en el Valle de Uco y sobre todo en la consulta, cómo no quedarse a vivir en este lugar. ¿Sí? Para mí es el lugar ideal, donde se crearon mis hijos. Más allá que han volado, digamos, de acá, pero se criaron acá tranquilos, uno tranquilo, rodeado de gente que es tan amable y cariñosa, afectuosa, así que es imposible irnos hoy por hoy de la consulta. Exactamente. Ya estamos hechos unos consultinos más, porque ya nos ha adoptado el departamento y la consulta, así que nos sentimos consultinos. Bueno, buenísimo, Hugo. Sí, yo desde que te conozco viví en la consulta, conocí a tus hijos incluso, sí. Así que bueno, ¿y vos, Juan? ¿También sos de acá de la consulta? No, yo sí soy de acá de la consulta. Bien, nacido acá, nacido y criado. Nací en Tunuyán, pero después me vine para acá para la consulta y bueno. ¿Y has hecho tu vida acá? Acá en consulta. Bien, ¿tenés hijos? Tengo 3 hijos. Juan, Jessica y Julián. Bien, Jessica, yo fui con Jessica a la secundaria. Ay, no me van a escuchar, yo fui con una de tus hijas a la secundaria. Sí, hermosas sí, tus con hijas. La mayor. Exacto, exacto. Bueno, primero que nada, vamos a ir interactuando, digamos, la idea es que los podamos conocer, pero bueno, hacer foco sobre Malvinas, ¿no? Y bueno, por ahí la primera pregunta, para contextualizar un poco y conocerlos un poquito más, era, bueno, ¿a qué edad fueron, empiezo con vos y continuamos, a qué edad fuiste a Malvinas? Vos eras militar ya. Sí, así es. Yo había salido en el año 80 de la escuela militar en Buenos Aires y mi primer destino fue con la unidad que fui a Malvinas, el Regimiento de Infantería 25, que se encuentra en la provincia de Chubut, en la localidad de Sarmiento. En esa época Colonia Sarmiento era el verdadero nombre, más allá que los localeños se enojaban porque le decían Colonia. Así que bueno, ese fue mi primer destino y como siempre digo, las cosas pasan por algo a veces y la verdad que no estoy arrepentido de que fue mi primer destino Colonia Sarmiento o el Regimiento de Infantería 25, que después a la larga terminé participando de la gesta heroica de Malvinas
con esta unidad gloriosa, porque ha tenido un desempeño muy importante en el transcurso de los 74 días que duró la guerra, inclusive reconocida por los ingleses, por la bravura de los soldados que combatieron con ellos, así que por eso digo que es una unidad gloriosa para mí, y yo haber sido parte de esa gente, de esa unidad, que aquel 2 de abril le tocó participar en la recuperación, así que bueno, no puedo pedir más. Bien, ¿qué edad tenías, Hugo, cuando te Yo fuiste? fui con 22 años y regresé de Malvinas con 23. Me tocó también, por suerte, celebrar mi cumpleaños número 23 en Malvinas, en el mes de mayo. Bien, bien. ¿Y vos, Juan, cómo fue que fuiste a Malvinas? ¿Habías hecho el servicio, eras militar o cómo fue esa situación? ¿Y qué edad tenías vos cuando fuiste a la guerra? Bueno, yo fui porque, o sea, en ese tiempo el servicio era obligatorio. Ajá. Bueno, cuando me llegó la carta de presentarme, fue en junio del 81 y tenía 18 años. Muy jovencito. Por el número de documento me tocó en 936 a Marina. Me tocó Infantería de Marina. Y ahí fue que fuimos primero a Campo Pereira, a La Plata, hicimos 2 meses de instrucciones y de ahí los dieron el destino al BIN 1. Y ahí es donde hicimos 10 meses de instrucciones. Las instrucciones eran bravas, infantería es muy... pero así como te bailaban, te enseñaban de todo el día en la tierra, haciendo posiciones, pero la comida era muy buena. Era muy buena. Bueno, y después de 10 meses, lo fuimos a una práctica zona sur, nos decían que fuimos. Y bueno, yo contento, estábamos contentos porque decían, si cobramos 10.000, los pagaban 100.000. Entonces íbamos a conocer otras partes. Pero así nos fuimos en una corbeta de Rico. Y el mar abierto era un desastre. Y bueno, llegamos a Georgia del Sur. En la corbeta de Rico pasamos al barco del Valparaíso. Y de ahí en helicóptero a desembarcar a la isla, contento porque íbamos a desembarcar. Cuando íbamos desembarcando, ahí es cuando nos dicen que el teniente Luna, que hay posiciones enemigas con enemigos y que tengan cuidado. O sea, ustedes iban como preparados para lo que iba a ser un entrenamiento y resulta que se encontraron con otra realidad cuando desembarcaron allá. Claro, nos encontramos con otra realidad. Entonces cuando nosotros avanzamos, que estaba la nieve y las casas eran todas de ladrillo, pues madera. Y cuando empezamos a avanzar empezaban los tiros. Ahí nomás. Ahí, entonces ahí cuando dice el teniente, tengan cuidado porque empezó la guerra, estamos en guerra. Ahí supimos que estábamos en guerra. Te está sonando. Justo con la marcha de Malvinas. Bueno. Para musicalizar la nota. Bien. Sí. Entonces cuando ahí supimos que estábamos en guerra. Ahí cuando empezaron los tiros. Sabían que era un combate real, una guerra, digamos, que iban a enfrentarse sí, con... Cuando empezaron los tiros, porque él había visto todas las armas que estaban, las posiciones, los enemigos no, porque ellos estaban en un casino que había. Entonces cuando escucharon los helicópteros ellos salieron y tomaron posición. Y en el segunda ola de helicóptero, porque los traíamos de a 12, ahí es cuando lo atacan al segundo, que cayó el helicóptero, lo bajan, y ahí murió Almonací y Águila, 2 infantes de marina. O sea, yo una de las preguntas que les quería hacer era, ¿qué hicieron ustedes cuando desembarcaron por primera vez en las islas? Y la verdad que en el caso tuyo fue desembarcar directamente ya con prácticamente fuego abierto. Sí. ¿Y en tu caso, Hugo? Bueno, mi historia comienza mucho antes del 2 de abril.
con la preparación para marchar. Como era una situación donde el enemigo, en este caso el inglés, no debía saber nada, porque la operación para recuperar Malvinas empezó desde el mes de diciembre más o menos del año 81. Se fue planificando esta operación para recuperar, aparte ya venía de muchos años atrás de haberse planificado el querer recuperar Malvinas, o sea que no fue algo que se tomó, se decidió en un mes. Esa planificación venía de muchos años atrás, por diversas situaciones no se había dado la manera de llevarla a cabo. El tema es que bueno, ahí a escasos momentos o tiempo de cumplirse los 150 años de la usurpación de los ingleses en nuestro territorio, se cumplía esa fecha y era como que se determinaban las posibilidades de reclamar por nuestras islas, que eso es uno de los principales motivos por los cuales se toma la decisión de recuperar Malvinas de la forma que se recuperó. ¿Te puedes acercar un poquito más el micrófono? Ahí está, para que se escuche bien. Ahí sí, vale. Entonces eso fue lo que llevó a que las Fuerzas Armadas Argentinas llevaran a cabo la recuperación de Malvinas el 2 de abril. Que no fue algo que estuvo improvisado o que fue hecho así nomás, fue una operación totalmente planificada que salió al dedillo. Juan estaba dentro de esa operación, o sea, lo que a él le tocó participar y ver estaba dentro de la operación que se había ya planificado con muchísimo tiempo. El tema es que, como decía recién, la operación era totalmente secreta. Claro. Nadie podía saber, porque si no delatábamos la posición y los ingleses, así todo, ellos nos estaban esperando. Su inteligencia ya había recabado información de que los argentinos iban a recuperar Malvinas. Ellos nos estaban esperando, así como lo esperaban a Juan en la Georgia, los ingleses nos estaban esperando. Por eso se da que en cuanto ellos desembarcan en Georgia, comienza el combate. Lo mismo pasó en Puerto Argentino. Las tropas que desembarcan, que también eran parte del batallón de infantería de marina donde estaba Juan, junto con una compañía del ejército que era justamente de mi regimiento, a la cual yo pertenecía, que formaron parte de todo el operativo Rosario que recuperó Malvinas ese 2 de abril, y que la fecha real era el 1 de abril. Pero debido al temporal grandísimo que los azotó, como este temporal que hemos tenido ahora, que aparentemente es un temporal que viene todos los años, en el mar era muchísimo más fuerte, y por problemas de que había un helicóptero y algunos botes de desembarco que con la tormenta tan grande se aflojaron de los agarres que estaban sujetos en los barcos de transporte, se rompieron, entonces tuvieron que cambiar la misión y suspender ese día, que en lugar de ser el 1, que fue el 2. Según dicen, en el transcurso de esa navegación se le coloca el nombre de Operativo Rosario, porque primero se había pensado en Operación Rojo y tenía otros nombres, pero viendo el mar como estaba, tan embravecido, lo único que quedaba era rezar para que el día que habían dispuesto para desembarcar estuviera calmo y todo saliera bien. El tema es que, bueno, mi jefe de unidad, que era el teniente coronel Saint-Landín, era tan religioso, tan agarrado a la religión y a Dios, propuso colocarle el nombre de Virgen del Rosario, recordando viejas campañas nuestras de la época de la independencia. Él dio la idea de colocarle ese nombre y bueno, se le colocó ese nombre al operativo y el día 2 amaneció con un mar súper tranquilo que dejó llevar a cabo la operación como se había realizado. Bien. Hugo, te hago una consulta ahí, bueno, se la hago a los dos, a ver
digo, vos mencionás esto de que, bueno, se planeó durante mucho tiempo, pero a pesar de la planificación, ¿vos creés, teniendo en cuenta que fueron a luchar a la guerra, digamos, que fueron combatientes de Malvinas, que estábamos preparados para ir a la guerra con el Reino Unido? Si nos ponemos a ver desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de experiencia de guerra, desde el punto de vista de los soldados que los ingleses tenían en ese momento, que ellos funcionan como mercenarios, y había una gran diferencia entre ellos y nosotros, había diferencia. Y el tema está también, que siempre lo recalco, y que muchas veces no se dicen las cosas, cómo fueron sucediendo y por qué sucedieron. Como yo siempre digo, todo tiene un porqué en esta vida, y esto acá, el conflicto con Inglaterra tiene también un porqué. Como dije recién, lo que estuvo planificado fue la recuperación, que salió perfecto. Si ustedes buscan en YouTube la arenga del almirante Busser, cuando esa noche a él también seguramente que le llegó, porque la arenga antes de desembarcar se la dio a toda la flota, inclusive a ellos que iban para la otra isla, y ahí está claramente la misión, donde los soldados tenían que desembarcar, no podían en lo posible no herir al enemigo, no podían tocar nada, tenían que respetar a los civiles, a los Kelper, que son los habitantes que están en ese lugar, tenían que considerar como si eran argentinos, ciudadanos argentinos que estaban en el continente, respetar a las personas mayores, a las mujeres, a los niños. Es una arenga que está muy buena y que ayuda a entender cómo fue este operativo Rosario y cómo fue la recuperación. Entonces todo eso salió a la perfección, a tal es así que ellos, los ingleses, no tuvieron ninguna baja. Las tropas nuestras sí, murió Giachino, murió Almohadilla en las Georgias. Entonces el tema era que recuperar Malvinas y llamar a Naciones Unidas para que se hiciera cargo, Argentina retirarse de Malvinas, dejar un pequeño destacamento para que de esa forma Inglaterra se decidiera realmente a negociar o a charlar más que todo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Después de 150 años de estar tratando de parlamentar con ellos, porque nunca quisieron hablar, nunca quisieron tocar el tema Malvinas. Entonces, bueno, esa era la forma de llamar la atención y de que finalmente se pudiera tratar este tema. Y bueno, fue así que se planificó eso. La guerra no estuvo planificada. Bien, eso, fue como la guerra en sí, fue como algo que sucedió. Algo adicional, que como siempre digo, la Argentina nunca atacó a Inglaterra. Después del 2 de abril, Argentina no salió a atacar a Inglaterra, no salió a atacar la flota inglesa que se vino desde Inglaterra para acá. Así que podríamos mirar de que Argentina no inició la guerra, sino lo único que hizo fue contestar o defenderse de los ataques ingleses. Eso hay que tenerlo muy, muy presente, porque muchas veces acusan o dicen o hablan que los mandaron a los soldados a morir, que murieron muchos soldados, y realmente la guerra no estuvo planificada en ningún momento. El tema era ese, que Naciones Unidas se hiciera cargo. Después lo demás fueron actos o hechos que fueron sucediendo como consecuencia, digamos, y bueno, como siempre digo, un poco Galtieri tuvo el apoyo masivo de todo el pueblo argentino. Eso puede haber arengado también un poco Sí, le dio mucha fuerza a él para seguir adelante. A Margaret Thatcher, que estaba por caer en su gobierno, le vino como anillo al dedo el conflicto. Entonces ella no podía permitirse de ninguna manera perder, ¿no es cierto? Porque eso le iba a traer mucho más problemas, iba a hacer que ella saliera del gobierno más rápido. Entonces, bueno, se dieron esas dos situaciones y todo eso fue todo un combo que fue llevando a que termináramos en una guerra no deseada con Gran Bretaña. Así que bueno, esos fueron los principales motivos y cómo se gestó, cómo se dio la guerra. Bien.
¿Querés hacerle una consulta? No, yo a ver, he quedado sorprendido con lo que contó Juan, prácticamente desembarcar y encontrarte ya con fuego cruzado. Por ahí preguntarles cuántos días fueron los que estuvieron ustedes allá en guerra, y en aquellos días donde no hubo fuego cruzado, digamos, no hubo combate cuerpo a cuerpo, ¿qué es lo que hacían ustedes? ¿Vivieron algún momento, no sé, por así decirlo, de felicidad? ¿Hubo momentos de risa estando en ese momento donde no sabías si en cualquier momento el enemigo atacaba Claro. o tiraba algún bombardeo o algo? ¿Se vivió algún momento de distensión, digamos, o todo el tiempo con esa tensión encima? Buenísima tu pregunta. Pero deja que conteste Juancito, porque si no si me largas a mí, yo te voy a hablar toda la noche. Claro. Vamos, Juan. Que empiece Juan, después yo Bien. te contesto. Bueno, nosotros después que entramos en combate, después de varias horas de combate, tuvimos el honor de bajar la bandera inglesa y izar la bandera argentina. Tomamos prisioneros a los ingleses, a los que estaban ahí, los tomamos prisioneros. Soldados. Sí, los soldados más chicos de ellos eran de 27 años, Ujú. de ahí para arriba. Bien. Había uno de ellos que con esta guerra, que lo decían, porque había un compañero que hablaba en inglés, que ya con esta guerra llevaba 7 guerras ya. En 7 Wow. partes había estado en combate. Claro. Y nosotros llevamos 18 años. Claro, eran unos adolescentes. Claro, pero como te digo, estábamos bien preparados, ¿sí? No era que nosotros íbamos a ir así nomás, porque nos enseñaban cómo teníamos que avanzar. Porque yo estaba en el grupo de sesión de tiradores con el fusil, donde te arrastrás, tirás, vas con el fusil. Después está el mortero y ametralladora, bueno, están cada Sí. en su grupo. Después de tomar los ingleses, que se los trajeron a Buenos Aires, los científicos, que los quedamos ahí, sí, hubieron unos días hasta cuando los atacaron, tuvimos como 42 o 43 días, no me acuerdo bien, porque la misión era, venían 40 buques a Malvinas. Ellos entraron el 2 de abril en combate en Malvinas y nosotros el 3 en Georgia del Sur. Entonces se vio la mitad de la flota. Entonces ahí fue que nosotros quedamos unos días ahí y ahí sí, lo que teníamos que trabajar, sí, hacer los pozos de zorro, donde tenías que, cuando venía el enemigo tenías que estar escondido, hacer las trincheras, bueno, todo eso. Y teníamos el casino, había casino que lo Tenían ellos. como recreación, digamos. Claro, y teníamos las casitas que ahí podíamos dormir ahí, hasta cuando llegó el ataque de... Nosotros fuimos 44 infantes. Murieron 2 heridos de gravedad, así que quedamos 40. Y bueno, eso, pasaron los días hasta cuando llegó el submarino, el Santa Fe, no sé si lo han sentido nombrar. Ese llegó con comida, bebida, o sea, todo lo que Sí, hacía para- falta, municiones, de todo, cartas. Y llegó, entró a la bahía, cuando bajó, cuando se estaba por ir, cuando iba saliendo, atacan los ingleses. Ahí lo averían. Cuando lo averían, tiene que entrar. Y bueno, y la orden que los dieron era luchar hasta morir. Ay, Porque qué los habían duro. mandado a desviar la mitad de la flota. Claro. Y bueno, cuando empezó el combate, bueno, después le llegó una orden a los jefes, decía el teniente Luna o Justi, que si íbamos a perder mucha gente, que los rindieran. Porque el submarino llevaba 120 tripulantes. Entonces tenían que salir, y al salir del submarino, no tenían armas, Claro. porque ellos se manejan en el submarino. Entonces por eso es que nosotros los rendimos. ¿Y qué pasó cuando se rindieron? En ese grupo, digamos, en el que estabas vos. Y bueno, cuando los rendimos, los tomaron prisioneros, los embarcaron en un buque petrolero, que era como
así, en cierre así, que estamos los 120 más los 40 aquí infantes. Quedamos prisioneros ahí en el buque de Georgia, lo llevaron a la Asunción, cerca de África. No. O sea, cuando íbamos, había unos tarros, bueno, ese era el baño, no había cortina, nada. Los colchones estaban así porque es fierro. Cuando salimos acá, todo mojado, no podía dormir, así que dormía sentado, parado, como podía. ¿Muchos días de prisioneros? Y no sé, no me acuerdo bien, pero si eran 12, 15, no me acuerdo bien, porque viste que van, ¿no? Claro, claro. Es decir, o sea, además de combatir en el territorio, de combatir también se los llevaron prisioneros a muchos de ustedes. Lo que pasa, perdón, Sí. déjame que te explique un poquito el tema de lo que pasa es que lo primero que ellos atacan es las Georgias. Las Georgias. Entonces por eso ellos caen prisioneros y como prácticamente alrededor del 25 de abril fue lo de ustedes. Entraron en combate, o sea, fueron los últimos combates, digamos, y que cayeron prisioneros. Mientras que Puerto Argentino, el primer ataque que recibe es el 1 de mayo. Así Bien. que figúrense el tiempo que pasó, que ellos estuvieron combatiendo y hasta que terminó la guerra, ellos no los podían liberar. Entonces todo ese tiempo estuvieron prisioneros hasta que terminó todo. Ay, no, qué locura, Juan. ¿Y cómo fue? O sea, estuvieron ese tiempo prisioneros en ese barco, en esa embarcación. En ese barco, adentro, cuando te cuento un poquito la comida, eran unos platos lindos, ¿sí? Pero era poroto con salsa, será la comida que comían ellos, pero dulce, caliente, pero bien dulce. Y nosotros no estamos acostumbrados, no comíamos. Así que lo único que comíamos era una rebanada de batata, que era así, dulce de batata y queso, un pedazo de pan. Y el café amargo. Claro. Y con eso pasamos todos los días. Y bueno, como decía el teniente que es Justi, que yo siempre le digo que tenía un valor porque él iba adelante. Ellos iban adelante y los iban guiando cómo teníamos que ir y avanzar. Y en qué posición estaban, en qué dirección estaban los enemigos. Cuando nos toman prisioneros, quedamos ahí, bueno, ahí los llaman, los dice, les quiero hablar un poquito, a todos, silencio. Dice, yo soy padre de familia, soy casado, tengo hijos, y bueno, dice, acá estamos prisioneros de guerra. Podemos estar días, meses, años, o no volvemos nunca más a la casa. Dios. Esta es la realidad. O sea, a nosotros nos sentíamos bien porque lo decía la verdad. No lo estaba mintiendo. Claro, Eso es lo que iba a pasar. claro. Y bueno, y nosotros salimos de ahí, los fuimos a las Islas Asunción, cerca de África, de ahí en la Cruz Roja Internacional, y ahí quedamos libres. ¿Pero por qué? Porque hubo un cambio. Nosotros, todos los prisioneros que tomamos en Georgia, se los llevaban a Buenos Aires. Entonces después hicieron el cambio. Ah, bien, bien. Y Hugo, vos, mientras sucedía esto, ¿vos dónde estabas? Bueno, yo voy a empezar otra vez el relato porque hay cosas que van quedando y que son, para mí, son importantes que se sepan. Sí, por supuesto. Bien, tenemos el caso de Juan, que si bien hemos vivido las mismas cosas, pero bueno, él estaba en las Georgias y vos estabas en Malvinas. Yo estaba en Puerto Argentino, en la isla, en la Soledad. Ahí el tema, respondiendo un poco a la pregunta de él, el día 2 de abril, para nosotros fue un día de alegría, de regocijo, porque habíamos recuperado parte de nuestro territorio. Más allá de que tuvimos nuestras bajas, ese día fueron las primeras bajas, que se sentía el dolor de haber perdido un camarada, pero estaba también la alegría de haber recuperado nuestras islas. Por eso para nosotros el 2 de abril no se vive con dolor para los veteranos de guerra. No lo vivimos con dolor, lo vivimos con alegría. Y después a partir de ahí, del 2 de abril en adelante... Sí, es más duro, digamos. Más duro. Todo ese mes de abril hasta el 1 de mayo fue
incertidumbre porque no se sabía bien qué iba a pasar, se hablaba de la flota inglesa que venía, que no venía, que venían, que no venía, entonces uno vivía con esa incertidumbre. Y bueno, la misión que había para toda la gente que estaba en Puerto Argentino ya al poner en la primera semana, después del 2 de abril, ya se veían la gente que fue llegando, las unidades que fueron llegando a Malvinas se fueron dispersando o colocando en los sectores defensivos donde se planificaba o se pensaba que podían haber combates por donde los ingleses podían ingresar en un supuesto caso que ellos vinieran y quisieran desembarcar. Todo eso se fue preparando, todo el mes de abril fue preparación. Bien. Como él decía, hacer las posiciones defensivas, los pozos de zorro, hacerlo Claro. lo más resistente posible, tanto al clima, porque el clima Claro. allá es terrible. Y venían de lugares que no Eh, hace ese frío, o sea, de Mendoza ya estamos re lejos de... y, Bueno, en el caso de San Juan. Claro. no, pero yo estaba en el sur. Ustedes Sí, estaban en sí, su él lugar. está en el sur, sí. Yo estaba en el sur destinado, ya llevaba 2 años destinado en Colonia Sarmiento, como decíamos recién, en la provincia de Chubut, Claro. donde el clima es frío, viento, o sea que uno más o menos estaba aclimatado a ese tema. Que todo eso es lo que lleva, volviendo a traer un poquito a la planificación, a decidir que la unidad nuestra fue la primera en participar del desembarco Ujú. y estar ese mismo 2 de abril Ahí. en las Malvinas, por la Ujú. preparación que teníamos, porque el jefe que teníamos en ese momento, el teniente coronel Sanaldín, había preparado su gente para la guerra, entonces por eso nos tocó ir, Bien. por eso decidieron llevarnos. En un mes de preparación prácticamente, Y todo fue- abril. Claro, en ese mes de abril, no sé, ustedes no sé si se acordarán o habrán leído, ese mes fue todo tratar de solucionar el conflicto a través de los consulados. Diplomáticamente, digamos. Y sí, diplomáticamente, el embajador nuestro viajaba a Naciones Unidas, venía, iba, se juntaba o se reunía con mandatarios de otros países de Sudamérica para ver si conseguíamos el apoyo, para que, bueno, solucionar de alguna forma. Y así fue pasando, igual que venía el Richard, ay, se me fue el nombre, el norteamericano, que era el intermediario entre Argentina y Alexander Haig, Ujú. el intermediario entre Argentina y Gran Bretaña, viajó muchas veces a reunirse con Galtieri, traía una propuesta, la planteaba acá, al gobierno de acá no le gustaba, no era lo que queríamos, se iba con otra propuesta, se iba con la negativa de acá, se juntaba con Thatcher y también... Idas y vueltas, Bueno, digamos. Sí, y así se sí. pasó todo ese mes donde No se la llegó misión a- nuestra de los que estaban de las Fuerzas Armadas que estábamos dentro de las islas fue construir las posiciones defensivas. En mi unidad, por ejemplo, le dieron el sector del aeropuerto y toda la playa, que era el lugar más propicio para que desembarcaran los ingleses. Eso pasó. En ese momento era primera línea. Bien. Primera línea dentro de la jerga militar, digamos, es por donde se va a combatir, o donde se va a esperar al enemigo que venga. Y después se fueron colocando, porque también pasó el tema, que estuvo el bloqueo, que los ingleses hacen al principio de toda la zona de exclusión alrededor de Malvinas, donde no podía ingresar ningún barco, ningún avión, nada. Ellos habían tomado el poder, el manejo del agua, digamos, con los submarinos atómicos, que es uno de los que hundió el Belgrano. Claro, claro. Entonces, Fue como un hecho clave el hundimiento del Ara General Belgrano el 2 de mayo. Porque fue, digamos, pasó ese mes que vos decís, bueno, nos preparamos, nos entrenamos, pusimos todo en puesta para, en caso de combate, digo, y el 2 de mayo pasa lo del Ara. Sí, pero ellos ya habían atacado el 1 de mayo. Bien. Comienzan los ataques ingleses. Eso, bien. En la madrugada, a las 4:40, se produce el primer bombardeo de los ingleses sobre toda la zona de la pista de Puerto Argentino, que era el principal blanco para ellos, porque era la forma de cortar la conexión que teníamos nosotros con el continente. Porque si bien algún barco se atrevía a traer pertrechos de guerra, víveres a Puerto Argentino, pero corría el riesgo de que lo hundía. Entonces
se jugaban mucho cuando Bien. mandaban algún barco hasta Puerto Argentino. Y la Fuerza Aérea siguió trabajando a través de los Hércules, de los aviones Hércules, el puente aéreo entre Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino, hasta el último día de la guerra. Ese no se cortó nunca. Entonces, para los ingleses, el punto más fundamental para dejarlo inoperable era la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, que nunca lo pudieron hacer, nunca lo lograron. Y también hay un hecho, si me permite que se los cuente, si estamos bien de tiempo, nuestro jefe de regimiento le tocó como misión, ese 2 de abril, cuando él desembarca, tomar el control de la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, limpiarla, porque los ingleses, como sabían que íbamos, la habían inutilizado. Le habían puesto máquinas viales, tractor, tarros de combustible, tierra, todo lo que encontraron dando vueltas lo tiraron arriba de la pista, de cosas que quedaron totalmente inoperables. Entonces a mi jefe de unidad, con su gente, le dan la misión de limpiar la pista, él para esperar que nosotros, el grueso del regimiento 25, llegara por aire a Malvinas, ese mismo 2 de abril. Entonces, bueno, él realiza esa limpieza de la pista, y en un momento dado, en un costado de la pista de Puerto Argentino, saca su sable, su puñal de paracaidista, hace un pozo al costado de la pista, entierra un rosario, ¿sí? Un rosario, saca su rosario, lo entierra al costado de la pista, en la tierra, en la arena, e invoca la protección de la Virgen del Rosario a la pista. Es aquí que durante todo el conflicto los ingleses le tiraron con todo lo que tenían, todo, la artillería terrestre, la artillería naval, los aviones, ya no sabían qué más tirarle, y nunca pudieron darle, nunca la dejaron inutilizada. Una sola bomba cayó, explotó en la parte de hormigón, digamos, de la pista, pero fue insignificante, que se pudo reparar y siguió funcionando. Las bombas caían, ponele que esta era la pista, y caían acá, eran unos cráteres de 13 metros de diámetro por casi 10 de profundidad. Claro. Entraba un edificio, una casa, en esos cráteres de las bombas de los Vulcan, que fueron el 1 de mayo y el 4 de mayo, bombardearon la zona del aeropuerto y no le pudieron dar. Bien, Hugo, consultarte ahí. Y ahí, bueno, todo este contexto, empieza el combate el 1 de mayo, Sí. El 2 de mayo es el hundimiento, donde y mueren un montón de personas. Y desgraciadamente, claro, el general Belgrano, su tripulación, era un barco muy antiguo, venía de la Segunda Guerra Mundial, había peleado en Pearl Harbor, y bueno, Argentina lo compró. Era prácticamente este tipo de barcos ya no habían en otros países, y aparte, bueno, llevaba mucha tripulación, y los agarró totalmente confiados, porque ellos habían salido de la zona especial. Claro, eso estaban es un volviendo al tema también. continente. Teóricamente Es un crimen es de un guerra. crimen, exactamente, un crimen lo que hicieron ellos, pero bueno, no les importó. La verdad que escuchar a los veteranos es para mucho tiempo más, pero bueno, el tiempo nos apremia. Yo la última pregunta que les hago de mi parte es, bueno, recién Juan hablaba de ser prisionero, preguntarles, ¿no? Porque mucho también se habló del trato que ustedes recibieron cuando les tocó regresar, cuando la guerra ya había terminado, cuando Argentina había terminado la guerra, el regreso al país. Muchos habló de que no los trataron de la mejor manera, algunos hasta los trataron de vende patria. O los locos de la guerra. Yo no sé si eso fue concretamente así. ¿Ustedes cómo lo vivieron a ese tema? Y puntualmente preguntarles a ustedes dos, que los tengo acá, cómo vivieron y cómo canalizaron esa posguerra, y hoy en la actualidad cómo la viven, porque lamentablemente muchos veteranos no pudieron soportar esa posguerra y se terminaron quitando la vida, ¿no? Porque cayeron en una depresión imposible de salir a causa de lo que les tocó vivir allá. Bueno, acá tenemos dos casos, ¿cierto? Claro. Juan, que fue soldado, y en el caso mío como suboficial perteneciente a las Fuerzas Armadas, por ahí un poco el regreso o el después
por el tema trabajo hay un poco más diferencia. Por el tema de ellos, no sé si vos, Juan, tenés tu experiencia de cómo te fue como soldado al regreso de Malvinas y buscar trabajo y eso, todo lo que vos... Claro, ¿cómo fue tu vida después de Malvinas? Sí, Después de Malvinas. Después, bueno, de regresar, fue muy duro para nosotros los soldados porque no teníamos trabajo. Yo de acá me iba a la fábrica, me iba a la municipalidad, los recibieron por la puerta de atrás. A ser veterano no te daban trabajo en ningún lado. ¿Y por qué? ¿Había una justificación? Porque decía que era un loco de la guerra, no podía. Y queríamos a lo mejor un trabajo, porque gracias a Dios, a la vez que estábamos bien, físicamente podíamos trabajar. Y bueno, todos esos años fueron duros para mí porque no conseguí trabajo en ningún lado, así que lo único que podía hacer, me dediqué a trabajar independiente, que era a podar frutales, a cosechar uvas, tomate, plantar, trabajo en la tierra. Y así fueron pasando los años, hasta 10 años. A los 10 años recién los vinieron a pagar una pensión. Cuando en esos 10 años, es lo que dice que los soldados, al faltarle un brazo, una pierna, no tener trabajo, se quitaban la vida. Es triste porque los recibieron por la puerta de atrás. Teníamos 30 años, nosotros soldados, que no podíamos hablar sobre la guerra. ¿Pero por qué? ¿Les decían o no podían hablar por una elección o les decían no hablen de esto? No, cuando salimos de allá ustedes no pueden hablar nada. Una orden. Una orden estricta, no podíamos hablar nada. Y no se habló. No se hablaba, si alguien te preguntaba no podía. En el caso mío, o sea, de los soldados. Yo acá, bueno, en Maipú había un compañero mío, sí, ahí los recibieron, la municipalidad los recibió bien, le dio trabajo, y yo no tuve la misma suerte. O sea, todos no tuvimos. Algunos trabajaban, otros no. Claro. Y yo me fui rebuscando así, hasta acá, gracias a Dios. Fueron pasando los años. Y ahora me siento bien porque ahora los llaman de una escuela, los llaman de esto. Tenemos un monumento de a poquito, como sea, pero cada vez se va dando más. Y nosotros podemos hablar un poco. Claro. Que se vayan entendiendo, porque hay gente que ni sabe. Claro, hay mucho desconocimiento en relación a Malvinas. Saben por unos libros que lo han hecho gente que no han ido a la guerra. Y vos lees el libro, como dicen, leí ese libro y yo pensé que era un veterano y no. Claro. Bueno, ¿y a qué te dedicaste? ¿Cuándo, o sea, vos emprendiste también? ¿Tenés incluso un negocio que han continuado tus hijos? Sí. Después ya con los años, después que me casé, seguí en la carnicería, puse una carnicería, bueno, y me fui así armando de a poco. Hasta, bueno, ya que ya la jubilación fue mejor, que fue ya, mi hijo me dice, papi, ayúdame, poner un negocio, quiero... Así que bueno, ahí tuvimos 4 años, que fueron los 4 últimos años, hasta fin de año, que estuvimos ayudándole a los hijos. Y ahora el hijo tiene 2 carnicerías y mi hija tiene un negocio ahí. Gracias a Dios también. Y bueno, nosotros también estamos bien porque ya la jubilación ya se fueron más arriba y yo tengo la pensión y la jubilación de la nación provincial. Así que para sobrevivir tenemos. Llegó el reconocimiento años después, el reconocimiento económico también de haber combatido. Y en tu caso, Hugo, ¿cómo fue el posguerra? Y en mi caso, yo seguí en la carrera, porque cuando fui era cabo primero, recién había empezado la carrera de suboficial, así que al regresar, yo en mi caso tenía mucha bronca por todo lo vivido, porque veía que habían algunas cosas que no se habían hecho bien y todas esas cosas, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo sentí mucho dolor.
lo llevé muy adentro mío, a lo mejor no se lo conté a nadie. Y lo que sí quiero decir que los veteranos de guerra, y es algo que hemos tenido todo en común, a lo mejor sin saberlo y sin pensarlo, estuvimos muchos años en silencio, pero todos, no solamente los soldados, sino todos los veteranos. Creo yo que fue por cuestiones de no contar todo lo que habíamos vivido, ni siquiera nuestras familias lo contábamos en aquel entonces, porque como sentíamos el dolor de todo lo vivido, era como que no le queríamos pasar el dolor nuestro a nuestra familia. Y nos pasamos pero muchísimos años sin hablar. Y yo creo que con Juan también podemos decir que por allá por el 2016, 2000 o 2014, por ahí que anduvimos juntos relacionándonos con los veteranos de guerra de Mendoza, es como que por ahí empezamos a soltarnos de a poquito, a contar todo lo que nos había pasado. Si bien en esa época también, por ejemplo, acá había escuelas que nos invitaban para el 2 de abril para charlar y eso, pero era como que todavía no nos soltábamos. No sé si Claro. también le pasó lo Empezar a relacionarse entre ustedes también les permitió decir, che, bueno, a mí me está pasando lo mismo, Sí, o sí, sentimos ver lo mismo. Claro, ver que no éramos los únicos que nos estaba pasando ese tema. Claro. Que por ahí uno pensaba, a mí me pasa. No, resulta que fue algo en general, inclusive nuestra familia, nuestras esposas que nos acompañaban a las reuniones de veteranos, pues por ahí, una vez que entramos en el círculo con los de Mendoza, por ahí de cada tanto nos juntábamos a comer un asado, o ellos venían para acá, o nosotros íbamos para Mendoza, y bueno, ahí íbamos con la familia, nuestras esposas se ponían a conversar con las esposas de los otros veteranos, y veíamos que ellas charlando veían que también a sus esposos les había pasado lo mismo que Claro. nosotros, que no éramos nosotros los únicos, sino que en general a todos nos pasó lo mismo, de no querer charlar, de no querer hablar. Y como siempre digo, que bueno, de a poco empezamos a hablar en las escuelas, y eso fue como hacer un poco de terapia. Claro. Yo siempre sigo diciendo lo mismo. Al día de hoy seguimos con esa terapia, porque una vez que nos invitan a la escuela para charlar con los chicos, contar como hoy, esto que para mí es una terapia, contar nuestra experiencia, y es como ir sacándose un poco la mochila, como muchos veteranos lo dicen, de que seguimos con la mochila en nuestra espalda de todo lo que nos tocó vivir. Entonces en la escuela y todas estas charlas nos sirve como terapia, nos hace muy bien, realmente nos hace muy bien, y aparte uno lo hace con gusto, porque la causa Malvinas para nosotros es lo máximo, o sea que nos ha tocado como vida y queremos que no se pierda en el olvido. Queremos que prosiga, y para nosotros, los que fuimos parte de aquel momento de la historia, nosotros seguimos combatiendo. Claro. Al día de hoy seguimos combatiendo. Como siempre le decimos a los chicos de las escuelas, ya no con las armas, porque también le dejamos el mensaje de que las guerras no son buenas para nadie, ni para el que gana ni para el que pierde, porque dejan muerte, destrucción. Eso es lo que dejan las guerras. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de solucionar las cosas a través de la palabra. Entonces nosotros, hoy por hoy, la guerra nuestra es contar esta parte de la historia, que la gente no se olvide que ese pedazo de tierra que está allá en el sur, que muchos lo miran como unas islas, es parte de nuestro territorio nacional. Entonces tiene se siente el mismo cariño como si fuera una provincia, o como si fuera el lugar donde nosotros vivimos. Eso es lo que tiene importante y no se debe perder. Entonces bueno, nosotros estamos en esa lucha. Hoy por hoy esa es la lucha nuestra. Y Dios dirá ¿hasta cuándo? No sé si algún día veremos nuestra bandera flamear definitivamente en nuestras islas. No sé si lo vamos a ver. Pero bueno, nosotros vamos a seguir en esa lucha, y como siempre decimos, si no estamos nosotros, seguirán nuestros hijos, si Dios quiere, o ustedes, o los chicos de la escuela, que le decimos a ellos también, que ellos tienen que ser nuestros líderes el día de mañana. Por eso tienen que estudiar, capacitarse, conocer la historia, para que el día de mañana ellos sean los que sigan en la lucha de recuperar nuestro territorio, porque es una cuestión Ojalá de así todos. sea. La verdad que decirles gracias Sí, por exacto. haber estado en este programa. Gracias por contar esta historia. La verdad que es muy conmovedor escucharlos a ustedes, los veteranos. Y bueno, esperemos que
seguramente lo vamos a tener en otras oportunidades, porque bueno, queda mucho por contar, muchos detalles, pero bueno, gente, estos dos hombres que están acá lucharon por nuestra patria, lucharon en Malvinas, y bueno, están, gracias a Dios o a lo que crean, son unos sobrevivientes también de Malvinas, y bueno, hoy están acá pudiéndonos contar y compartiendo la experiencia. ¿No? 18 y 22 años. 23. Vine con 23. Ah, volvió con 23. Fue con 22, vino con 23. La verdad que... Sí, la verdad que admirable. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Un aplauso. No, gracias a ustedes por invitarme. Y le tomamos la palabra de que nos van a volver a invitar. Sí, Porque, sí, los vamos a volver a invitar. Como te dije hoy, sí, o sea, yo No, estaba un poquito así. Un poquito de todo lo que ha pasado, sí, exactamente, eso también que nos apasiona también la causa y poder contar la historia, justamente esto para que no se pierda y para seguir luchando también por las Islas Malvinas, ¿no? Que son argentinas, fueron, son y serán argentinas. Bueno, gracias chicos por acompañarnos. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? Sí, no, decir. quiero que me dejes pasar, o sea, no, decir una cuestión de que también nos causa mucho dolor muchas veces, de que solamente para el día 2 de abril Claro. Nos tienen en cuenta o nos buscan para que charlemos. Nosotros siempre que vamos a la escuela nos festejamos como con ustedes. Estamos disponibles todo el año. Todo el año. 165 días del año para que ustedes digan, listo, a ver, vengan a ver, cuenten lo que no hemos contado. Y desgraciadamente no sucede. Es un dolor muy grande que les toca sentir para esta fecha. Claro, sí, es para tener en cuenta, porque no solamente nos pueden hablar, aparte de lo que fue la guerra de Malvinas, sino, bueno, analizar un montón de temas que pasaron antes, durante y después de lo que fue Malvinas, incluso temas de que se pueden discutir de la actualidad. Pero bueno, sabemos que este es un acontecimiento para todos, digamos, un hecho histórico que muy importante y del que no nos permitimos olvidar ni dejar de hablarlo, por eso también este amplio espacio para poder entrevistarlos a ustedes. Agradecido y bueno, esperemos que sigamos así un día, porque como dice Hugo, es muy doloroso. Nosotros nos costó mucho cuando empezamos a hablar de las escuelas, se lo venían todo eso, se lo corrían a lágrimas, porque le costaba muy mucho hablar. Claro. Y que solamente el 2 de abril se acuerden, es triste para nosotros, porque nosotros estamos todo el año, lo ofrecemos para... Bueno, pero ahora, si Dios quiere, van a ir cambiando las cosas, porque cada vez se va viendo un poco más de avance. Así que bueno, tenemos fe que puede cambiar y que podamos dar más charlas, no solamente el 2 de abril, sino que durante el año que podamos hablar. Seguramente así será. Gracias por este espacio. Bueno, gracias chicos, nos despedimos. Muchas gracias. Un aplauso.